Ya. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda edición del Foro Marino de Ibiza y Formentera. Es un placer para mí, un orgullo ser partícipe una vez más. Y bueno, en primer lugar, quería presentaros, está conmigo aquí el equipo promotor y bueno, que los conozcáis y os envíen un saludo. En primer lugar, Marcos Marí. Buenas tardes a todos. Como dice Manu, gracias. Contentos de estar aquí este segundo año a pesar de estas condiciones tan difíciles. Yo de nuevo agradecer este año más que nunca pues, al Ayuntamiento de Santa Eulalia por hacer esto posible aquí en este espacio, a IB3 por acompañarnos y convertir esto en un tema virtual, pero que podemos llegar a toda la gente. Y gracias a todos, ¿no? Solo añadir también que este año estamos muy orgullosos como equipo de que hemos podido añadir el Foro Futuro, que hemos tenido el gusto esta mañana de compartir con la juventud, con los colegios, con los futuros embajadores de estos mares, y la verdad es que ha sido fantástico. Y hoy, pues gracias a todos otra vez y gracias por acompañarnos. Ahora os va a hablar Aniol Esteban, que es director de Marilles. Buenas tardes. Es un honor formar parte de este equipo y de esta iniciativa que llega a su segunda edición en un momento francamente difícil socialmente y económicamente para las islas, en concreto las islas de Ibiza y Formentera, que es donde estamos hoy. Pero no deberíamos dejar que este momento tan difícil y crítico nos haga olvidar un poco lo que es el mar y el horizonte a medio y largo plazo. El mar juega un papel clave en la prosperidad económica de las islas, en el bienestar de los ciudadanos, y para salir de la crisis hemos de contar con él. El mar juega un papel clave y esto es un mensaje que oiremos alto y claro a lo largo de estas próximas horas y de mañana en un foro lleno de grandes intervenciones, de grandes panelistas y con muchas ganas de estar aquí. No sé si está con nosotros Marc Rahola, también del equipo promotor. Él está conectado, creo que desde Londres. Si no, mientras, si queréis, mientras lo consiguen conectar. Pues si no, mientras Sandra Benveniste de Ibiza Preservation Foundation. Pues buenas tardes. Yo quiero reiterar los agradecimientos porque es verdad que este año ha sido un reto. Hemos ido cambiando, las reglas del juego nos han hecho adaptarnos a la realidad. Ha sido complicado, pero creo que es una gran satisfacción ver que se ha podido sacar adelante. Agradeceros a todos, a los equipos técnicos, a los miembros de este equipo promotor, a Marc, que tenemos ahí en Londres también. Y sobre todo yo quería destacar una palabra que la decía también en el Foro Futuro esta mañana, ¿no? Y es la palabra corresponsabilidad. Si algo desde la Fundación queremos ayudar a hacer, y también con este foro, es crear esos puentes y esas alianzas a través de los cuales encontremos soluciones. Creo que hablando de la salud de nuestros mares no vale con las denuncias, sino que también tenemos que ir a buscar esas buenas prácticas y ver cómo podemos ir adelantando. Los chavales esta mañana nos han dado muy buenos ejemplos y lo que esperaría es pues, bueno, la inspiración de los grandes ponentes que tenemos esta tarde, que creo que bueno, es un privilegio contar con ellos y con muchos de los que estáis en la sala hoy, que también hablaréis mañana. Muchísimas gracias por coger un avión, por estar aquí y esperamos eso, esperamos inspiración, ideas, discusión, debate en las comidas, en las cenas, para poder ojalá poner algo más y que el año que viene podamos decir en la tercera edición se ha logrado esto, ¿no? Que se empezó, hoy plantamos la semillita y que luego podamos dar seguimiento. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, creo que tenemos ya desde Londres a Marc Rahola también para saludarnos. Sí, hola, ¿qué tal? Me encantaría estar aquí con vosotros, pero bueno, son las cosas que tiene esta pandemia. Es el primer día de lockdown aquí en Londres y ha sido complicado y difícil de estar aquí. Pero simplemente estar muy agradecido, como siempre, a toda la iniciativa, el equipo promotor, de haber hecho posible una cosa que para mí era fundamental de lo que es un foro de debate y es la continuidad, ¿no? Al final es el segundo año en un momento difícil, en un momento pues, de zozobra y de dudas de si realmente en un momento determinado se tienen que hacer o no hacer las cosas, y creo que el impulso y el compromiso de todos haciendo este segundo foro de alguna manera revitaliza
pues el compromiso que tenemos con el mar, el compromiso que tenemos realmente de maratón de largo plazo, de lo que queremos que sea este foro, que sea a largo plazo un think tank en el cual haya debate, ideas y enriquecimiento de lo que veremos los próximos días. Y además, bueno, este segundo año se nos hace especial, aunque sea al final, gracias a la tecnología, pues lo podamos hacer en este formato digital. Sin más, bueno, muy agradecido y una vez más damos paso a los protagonistas que realmente ahora presentarán mano. Bueno, a mí me encantaría que el foro lo pudiésemos comenzar en el mar y mejor aún debajo del agua, ¿no? Ayer, hace 24 horas, pues estaba haciendo la última inmersión, ¿no? Que casi cada día tengo la suerte que salto al agua, ¿no? Por vivir aquí y estaba maravilloso, así os lo digo, de verdad. Salté a poner el fondeo de la embarcación, el agua estaba cristalina, transparente, había 8 metros de profundidad y justo debajo un banco, no se exagero, así era, de 300, 400 barracudas, spets, ¿no? Y el paisaje de la pradera de Posidonia en ese momento del año está espectacular, está lleno de miles de flores. Era una belleza que muchas veces cuando estoy ahí pienso, ojalá todo el mundo pudiese ver lo que estoy viendo, porque definitivamente se iba a enamorar. Bien, cuando uno está viendo eso se puede llevar una sensación engañosa, porque es maravilloso y lo es, porque las Baleares y el Mediterráneo así lo son. Pero si fuese un puzzle y lo quisiésemos completar, veríamos que nos faltan muchísimas piezas. Y nos falta, por ejemplo, el Vell Marí, ¿no? Las focas monje, que se llama Vell Marí en Baleares. Y nos faltan ya las nacras, que se han muerto recientemente. Y faltan los grandes peces, tiburones, meros, que hemos matado en el Mediterráneo el 99% de los grandes peces. Y la lista podría continuar. Entonces, ese engaño de que todo está muy bien, nos lo podemos llevar fácilmente porque hemos perdido la referencia, lo que los biólogos llamamos el baseline. Ha pasado las décadas y si yo hiciese la misma inmersión ayer, pero en vez de que era día 5 de noviembre de 2020 fuese el 5 de noviembre de 1950, pues mi inmersión sería completamente diferente, ¿no? Entonces, bien, yo creo que eso nos lleva un poco al por qué hacemos este foro, y es en estos últimos 50, 80 años hemos perdido muchísimo y estamos en un momento clave, en una encrucijada. Lo que hagamos ahora va a ser determinante a lo que vayamos a tener para dentro de 5, de 10 años. Y ahora hay que hacerlo ya y hay que ponerse las pilas, así es. Y creo que hay que actuar en 3 líneas, que es un poco lo que pretende el foro. 1, asumir los problemas con sinceridad, con realismo, sin ánimo de acusar, de pelear, sino decir, a ver, ¿estamos pescando bien? ¿Estamos depurando bien nuestras aguas residuales? ¿Estamos reciclando nuestras basuras? ¿Usamos más plástico del que necesitábamos? Puntos suspensivos. Eso mirarlo todos juntos, y además digo todos juntos, la administración, las empresas, que son importantísimas y ellas hacen posible, además, este foro, las fundaciones, asociaciones y cada una de las personas de estas islas. Eso es lo primero. Segundo, ver las soluciones que tenemos, que las hay. Y hoy tenemos unos ponentes de lujo, Carlos Duarte, Enric Sala y Gloria Fluxa, para ponernos esas soluciones, para decir cómo podemos vivir, cómo estamos viviendo, cómo queremos seguir viviendo, pero que no sea a costa del planeta, que no sea a costa del Mediterráneo. Y además ya no conservar, eso se ha quedado ya anticuado. Es el momento de recuperar. Podemos y tenemos que ser ambiciosos.
Tenemos que poner ambición en nuestra conservación, en nuestros espacios marinos, en nuestra forma de pescar, en la forma que eliminamos nuestras aguas, para que las Baleares recuperen ese brillo que tenían volviendo 70, 80 años atrás. Y tercero, comunicarlo, que por eso estamos aquí, comunicar y que las personas todas sientan, primero, que el mar es importantísimo, es absolutamente básico para la vida. Agua es igual a vida. En nuestro planeta hay vida porque hay agua. Y por eso en otros planetas estamos buscando, ¿qué buscamos? Agua, ¿no? Y además enamorar, porque si nos enamoramos de algo y lo vemos, pues primero la vida aquí, que ya es placentera, lo será muchísimo más, nuestra calidad de vida, y eso pues nos animará a este objetivo que ya digo tan ambicioso. Bueno, creo que tenemos, es un lujo ver aquí a los tres. Una de las cosas simpáticas de la pandemia es que los tenemos distribuidos por el planeta, ¿no? Tenemos a Enric Sala, que está en Washington, está cerca de Washington. Tenemos a Carlos Duarte, que está en Arabia, y a Gloria Fluxá, que creo que estás en Cuba. Bueno, un saludo a los tres. Y yo creo que vamos a ir con la exposición de cada uno de ellos. Y en primer lugar, Carlos, bienvenido, muchísimas gracias y encantados de escucharte. Muchas gracias, Manu, y gracias a todos también por la invitación, a los organizadores, por la invitación para estar aquí con vosotros desde la distancia de Arabia. Estoy también conciliando desde casa, o sea que eso es mi nieto dando voces, pero ya se va a la cama. O sea, no va a interrumpir mucho. Pero bueno, todo esto tiene mucho que ver con nuestros nietos y nuestros hijos. Pero yo he preparado una serie de reflexiones y voy a compartir la pantalla con vosotros. Un momento. Bien. La primera reflexión es qué valor tiene el medio marino para Ibiza y Formentera. Digamos, una cuestión retórica, pero podríamos empezar a enumerar fuentes de valor, que serían, por ejemplo, el turismo de playa, el turismo náutico, la pesca profesional, pesca recreativa, deportes náuticos, valores culturales y simplemente de disfrutar de la naturaleza de Ibiza en Formentera y de su área marina, y también el valor de conservación que tiene esta zona. Pero, por ejemplo, si ahora cogiéramos un ejemplo que podría ser el Stanc de Space en Formentera y nos preguntásemos qué valor tiene el Stanc de Space, pues en ecología muchas veces se hacen unos ejercicios de valoración de servicios ecosistémicos y al final se acaba dando un valor en dólares o euros al valor que ese ecosistema reporta a la sociedad cada año. Y bueno, pues podríamos pensar en que contribuye de alguna forma el ecosistema del Stanc de Space quizá a la producción pesquera, y eso se le podría asignar un valor, que también tiene un papel recreativo al que podríamos asignar un cierto valor. Quizá también la protección de costas. Si no tuviéramos el Stanc de Space, a lo mejor la cosa estaría más expuesta a la erosión costera, y quizá calcularíamos un valor de algunas decenas de miles de euros al año como los servicios ecológicos del Stanc de Space. A mí realmente me parece que ese ejercicio de valoración ecosistémica es un ejercicio de soberbia por parte nuestra, y os voy a dar un ejemplo de por qué. Entonces, hace unos años, ya no, pero hace unos años, cuando uno entraba aquí al Stanc de Space, en unas piedras había unos hidrozoos creciendo de unos pocos milímetros de tamaño, que si enviáramos allí un equipo de biólogos avezados para hacer un cálculo del valor ecológico del Stanc de Space, el valor calculado sería prácticamente cero de esos pequeños pólipos que estaban allí creciendo. Pero resulta que esas piedras que teníamos allá en el Stanc de Space, esos pólipos que crecían allí, son la fuente de un fármaco que PharmaMar llevó al mercado hace unos años, que se llama Yondelis, que es un fármaco contra el cáncer. Y Yondelis genera ingresos netos por más de 100 millones de dólares al año.
Esto es un pequeño invertebrado que crecía en el stand de Space. De hecho, eventualmente PharmaMar consiguió identificar cuál era este producto natural y sintetizarlo, y ya no necesitaba cultivar estos hidrozoos que crecían en Formentera en el stand de Space. O sea, ese hidrozoo que estaba allí creciendo resulta que tenía un valor, no un valor artificial, sino un valor de mercado de 100 millones de dólares al año. Entonces, ¿cuántos John Dalys tendremos en el stand de Space? Ahora mismo en mi universidad tenemos un programa en el que estamos secuenciando el genoma de la biosfera y tenemos catalogados más de 3 billones o 3.000 billones de genes, de los cuales calculamos que un 1 por 1000, es decir, 3 millones de genes tienen valor en aplicaciones en distintos sectores, desde, por ejemplo, energía, a también restauración ambiental, salud, etcétera. Y, por ejemplo, muchos de los fármacos que se están probando contra COVID precisamente, pues están extraídos de algas marinas. Entonces, simplemente no tenemos el conocimiento suficiente para asignar un valor a ese ecosistema, a algo que parece tan sencillo como el stand de Space. ¿Y qué valor tiene la Posidonia que Manu ha estado visitando hoy? Esta foto es de Manu, que generosamente nos la ha dejado usar desde hace mucho tiempo, pero hace unos años publicamos un artículo con una evaluación del tamaño de los clones y la edad de los clones del Mediterráneo, de Posidonia, y encontramos precisamente en Formentera un clon, es decir, una mata de Posidonia nacida de una misma semilla. Todas esas plantas habían nacido de una sola semilla porque es una planta clonal, y calculamos que esa planta tenía una edad posible de 200.000 años. O sea, la semilla que había dado lugar a ese clon de Posidonia, esa flor se produjo hace 200.000 años. Y esto ha llevado a la Posidonia a ser el ser vivo más longevo del mundo. Y de hecho hay una fotógrafa, Rachel Sussman, alemana, que vino con nosotros y con Manu a Formentera para fotografiar la pradera de Posidonia. Entonces, yo he visto presentaciones de Genter y me he encontrado muchas presentaciones y artículos hablando del ser vivo más longevo del mundo, de la Posidonia, de Formentera. ¿Qué valor puede tener este clon de Posidonia en Formentera? No podemos calcular absolutamente nada sobre ello, pero el valor de la Posidonia de Formentera está recogido como un valor universal único, porque es parte de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, que uno de los valores es la pradera de Posidonia. Y yo, perdón por el ruido de fondo, estoy trabajando como asesor de la UNESCO, del programa de Patrimonio de la Humanidad marino, y cada uno de los sitios ha tenido que demostrar un valor único universal. Entonces, allá también, fuera del stand de Space, esta pradera de Posidonia tiene un valor universal único, que no se reproduce en ningún otro sitio del mundo en cuanto a este valor. ¿Qué valor tiene esto para Ibiza y Formentera? ¿Se le puede dar un valor? ¿Se aprecia? ¿Se valora? ¿Y cómo podemos nosotros cuidar de este patrimonio? Porque esa declaración va asociada a responsabilidades, porque el patronato Ibiza-Formentera se hace cargo de salvaguardar este patrimonio para toda la humanidad. Tenemos una responsabilidad importante en preservar este patrimonio y todo lo que significa. De hecho, otra razón por la que este patrimonio ha estado también en el foco de conversaciones, incluso del clima, es que hace 10 años, junto con colaboradores de distintas agencias de Naciones Unidas, publicamos este informe que se llama Blue Carbon, que tiene que ver con la capacidad de ecosistemas marinos para secuestrar carbono y contribuir a mitigar el cambio climático. Pues el campeón del mundo de secuestro de carbono es precisamente la pradera de Posidonia de Formentera. Y yo os podría preguntar qué valor tiene una hectárea de bosque amazónico prístino, y seguro que todo el mundo pensaría que es un valor enorme. Pues una hectárea de pradera de Posidonia en Formentera secuestra tanto carbono como 15 hectáreas de bosque amazónico prístino. Y aparte, ese secuestro de carbono contribuye
a ir subiendo el nivel del fondo marino y a defender nuestras costas frente al nivel del mar. Eso tampoco tiene precio. Este año Manu ha hablado de cómo lo que tenemos ahora, el patrimonio que tenemos en el océano, es un reflejo pálido de lo que había en el océano hace 2 generaciones. Y, sin embargo, este año hemos publicado un artículo en la revista Nature en el mes de abril, donde hemos revisado evidencias de cómo distintos hábitats y poblaciones de animales marinos en estado de conservación comprometido, una vez que actuamos sobre esas presiones que se han llevado a este estado, son capaces de recuperarse rápidamente, y hemos propuesto que, actuando sobre una serie de medidas, es posible recuperar la abundancia de vida en el océano en una generación humana, es decir, en 3 décadas más o menos, hacia el año 2050. ¿Cómo será Formentera e Ibiza en el año 2050 si recuperamos la abundancia de vida? Esos tiburones, esa foca monje de la que hablaba Manu. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que... ya no es aceptable que nuestro objetivo sea conservar y sostener lo que nos queda, porque desde hace 30 años esa ha sido la consigna, y esa consigna de sostenibilidad y conservación nos ha llevado a perder cada año un 1 o 2% de nuestro patrimonio, del capital natural del océano, y por lo tanto nuestra ambición tiene que ser tener un impacto positivo, es decir, recuperar lo perdido, no conservar a duras penas lo que queda. Y eso requiere proteger especies, y por ejemplo Manu ha hablado del caso de la nacra, que ha sufrido una enfermedad que la ha devastado en gran parte del Mediterráneo noroccidental, pero que es posible reintroducir y se debería trabajar para reintroducirla. Y esa protección de especies no significa simplemente evitar los impactos, sino que es una protección activa implicando medidas de restauración, o por ejemplo las que se están haciendo en Mallorca con la Posidonia, que se podrían traer también para recuperar esas áreas arrasadas por las anclas en gran parte de la costa de Formentera. Proteger espacios. El Gobierno de España ha anunciado que va a proteger el 30% del área marina de España. ¿Y cuánto deberíamos de proteger en el área marina de Ibiza y Formentera? Además, proteger no significa solo pintarla en el mapa, sino que significa erradicar todas las actividades que generan impacto en esta zona. Entonces, la protección tiene que ser mucho más activa de la que tenemos hasta ahora. ¿Qué significa pescar responsablemente? Tenemos reservas marinas en Formentera y Ibiza desde hace tiempo, están funcionando razonablemente bien, pero también nos hace falta áreas protegidas en las que no se pesque, para que esas áreas puedan recuperar la abundancia de poblaciones marinas en todo el área. Nos hace falta eliminar la contaminación, y nos hemos fijado mucho últimamente en problemas de anclas, pero también seguimos teniendo muchos problemas de emisarios de aguas no tratadas de Ibiza a la costa, que están afectando también a nuestras especies y hábitats, y que tenemos que controlar. Y también, digamos, el impacto directo de obras sobre la zona costera que perjudica directamente a estos hábitats también es una forma de contaminación que tenemos que evitar, y finalmente mitigar el cambio climático, porque sin mitigar el cambio climático todas estas otras acciones pues perderían su valor y su efectividad. Y esto corresponde a todos, corresponde a los gobiernos, desde gobiernos locales, insulares, autonómicos, de Estado, Unión Europea y Naciones Unidas, y ya estamos viendo cómo de difícil es esto de la cogobernanza, o sea que poner de acuerdo a todos estos gobiernos es realmente un desafío, pero no tenemos que mirar solamente al gobierno y también a actuaciones como impuestos para poder financiar estas actuaciones de recuperación, sino que el sector privado tiene un papel importante con su responsabilidad social para también actuar sobre el medio ambiente como una fuerza positiva, que creo que Gloria nos va a hablar de eso, con el ejemplo de lo que están haciendo en Iberostar en esta dirección. Y también todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad que es ante nosotros mismos, pero también hay un contrato entre generaciones que no está escrito, que es que a nuestros hijos tenemos que entregarles la capacidad de vivir vidas mejores que las que hemos vivido nosotros. Y esto lo estamos incumpliendo
con nuestros hijos y con nuestro nieto. Por eso protestaba el que tengo aquí en casa, pero ahora ya está más conforme con esta presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un lujo teneros a vosotros tres y os lo agradecemos muchísimo. Y ahora, Enrique, te toca el turno. Adelante. Muchas gracias, Manu. Y qué envidia tú buceando en agua limpia en Formentera, de verdad. Qué suerte tienes. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me al Foro Marí de Eivissa Formentera. Y después de la introducción tan excelente de Manu y de Carlos, queda clarísimo cuál es el problema de la pérdida de vida marina, la pérdida de biodiversidad en el Mediterráneo. Y también queda claro cuál es el problema de que esa pérdida de biodiversidad trae asociada, la pérdida de todos esos servicios que son esenciales para nuestra vida, que damos por sentado, pero que la naturaleza, que el mar nos da gratis. Entonces, vamos a hablar de soluciones. Tenemos que restaurar, tenemos que proteger lo que queda, pero tenemos que restaurar gran parte de la biodiversidad marina que hemos perdido. Y voy a hablar hoy de una herramienta, hay muchas como ha enumerado Carlos, pero voy a hablar de una que es la herramienta más eficiente para recuperar, restaurar la vida marina, la biodiversidad marina, que son las reservas marinas. En primer lugar, ¿por qué reservas marinas? Y no voy a repetir lo que ha dicho Manu, pero está clarísimo que el mar de hoy es una sombra de lo que era antes. Y hay mucha gente que no sabe lo que pasa cuando tú proteges una zona. Entonces voy a compartir mi pantalla un poco antes de venir a la charla esta. ¿Podéis ver la pantalla? ¿Podéis ver los meros? Sí. Ok, entonces fui a internet de un vídeo de YouTube de las Islas Hormigas, saqué tres imágenes. Ahora mismo, si buceas en el Mediterráneo, al azar en cualquier lugar del Mediterráneo, es muy difícil que tú veas un mero grande. Los meros se ven solamente los grandes se ven solamente en las reservas marinas donde no hay pesca. Este es un ejemplo del uno de los bajos que hay en la reserva marina de Cabo de Palos y las Islas Hormigas. Mirad esta escuela de meros y abadejos, escuelas de seriolas, escuelas de corvinas, de curvalls. Esto se puede ver cada día en la reserva marina de las Islas Hormigas. Se puede ver lo mismo en las Islas Medas. Se puede ver lo mismo en cada zona que es una zona de no pesca del Mediterráneo, que está bien protegida. Lo que hemos visto por todo el mundo es que cuando se protege una zona de la pesca totalmente y de otras actividades destructivas, la biomasa de peces, los kilos de peces por hectárea, aumentan como media en un 600%. Eso son las reservas donde no hay pesca. Mientras, en las reservas donde se permite la pesca, esas reservas, entre comillas, no pueden ni doblar, no llegan ni a doblar la biomasa de peces. Entonces, si queremos recuperar la abundancia, la biodiversidad en esas zonas, en esas áreas protegidas, deben estar protegidas totalmente de la pesca y de otras actividades destructivas. Claro, después de mostrar la eficacia de estas zonas, mucha gente dice, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con la pesca, no? Si cerramos el mar, entonces, ¿dónde vamos a pescar? Bueno, el problema es que hoy en día el 82% de las poblaciones de peces que se pescan están sobreexplotadas, lo que quiere decir que las estamos pescando más rápido de lo que se pueden reproducir. Entonces, el enemigo mayor de la pesca es la sobrepesca, no las reservas marinas. Y me gustaría recordar que hoy en día, en Baleares, así como en todo el Mediterráneo, solamente una fracción del 1% del mar está totalmente protegido. Menos del 1%. Por lo tanto, la protección no es un problema para la pesca hoy en día. Al contrario, cuando se protegen esas zonas, si no matas a los peces viven muchos más años, crecen mucho más. Y sabemos que las hembras grandes producen una cantidad de huevos que es desproporcionadamente mayor. Una hembra de escórpora, por ejemplo, de un tamaño así,
pon 100.000 huevos. Si le dejamos crecer el tamaño que podría crecer en un área protegida, pasaría de 100.000 a 1,5 millones de huevos. O sea, el crecimiento, el potencial reproductivo de las especies es exponencial si las dejamos crecer un poco más. Ese número desproporcionadamente alto de huevos, así como el movimiento de individuos adultos afuera de las reservas, crea una especie de derrame, un efecto de derrame que ayuda a repoblar las zonas aledañas. Hemos visto eso en lugares por todo el mundo. Lo hemos visto en las Islas Columbretes con las langostas, donde los pescadores cada año afuera de la reserva están pescando el 10% más de langosta en peso porque hay una migración de langostas afuera. Mientras más biomasa, mientras más abundancia hay dentro de esas reservas, es mayor el efecto derrame y mayor los beneficios para la pesca. Entonces, si queremos mejorar la pesca alrededor de esas reservas, si queremos mejorar la pesca, si ese es el objetivo, las reservas deberían ser reservas de no pesca, reservas no take, reservas integrales para poder obtener los mayores beneficios. Y entonces dicen, ok, pero ¿qué vamos a hacer los pescadores hasta que obtengamos estos beneficios? Bueno, en muchos lugares hemos visto se dobla los ingresos de los pescadores en solamente 3 años. Y acabamos de publicar un artículo la semana pasada donde mostramos que si se protegiera el 5% del mar, adicionalmente a lo que tenemos hoy, si se protegiera totalmente de la pesca el 5% del mar correcto, las zonas más productivas donde se está pescando de manera insostenible, se aumentarían las capturas alrededor de esas áreas en un 20%. O sea, cerramos el 5% del mar y aumentarían en un 20% las capturas globales. Entonces, aquí no le va a gustar eso. Entonces, si queremos mejorar la pesca, hay que crear, aparte de mejorar la gestión de la pesca, que es fatal en casi todos los lugares, debemos crear reservas integrales, reservas sin pesca. Pero además, si eso no es poco, hay unos beneficios económicos enormes. Las Islas Medas, en la Costa Brava, donde yo he hecho mucho trabajo científico, tiene 1 kilómetro cuadrado de zona sin pesca. Ese kilómetro cuadrado produce 12 millones de euros al año a través del turismo científico, del turismo de buceo, perdón. Y barcos de fondo de vidrio y snorkeleo. 12 millones de euros por kilómetro cuadrado. Y eso sin incluir los multiplicativos económicos. Y esa reserva mantiene a cientos de puestos de trabajo. El ejemplo más grande es la Gran Barrera de Arrecifes en Australia, donde 1/3 es una zona sin pesca, donde antes del COVID mantenía casi 60.000 puestos de trabajo a través del turismo y entraba 5.000 millones de dólares a la economía australiana. Eso es 40 veces más que todos los beneficios de la pesca en Australia. Entonces, los beneficios económicos, la oportunidad de tener actividades económicas sostenibles que no están basadas en destruir el medio ambiente, sino en conservarlo, y la formación de puestos de trabajo en turismo de calidad es enorme. Entonces, para resumir, las reservas marinas sin pesca ofrecen los beneficios más grandes ecológicamente, socialmente y también económicamente. Pero, de nuevo, menos del 1% de las Islas Baleares y del Mediterráneo están en zonas de reserva sin pesca. Pero los estudios científicos, tenemos también estudios, como mencionó Carlos antes, que muestran que si queremos evitar la extinción masiva de especies y el colapso de la máquina que es de apoyo de nuestra vida, el Life Support System, necesitamos al menos el 30% del planeta, incluyendo el 30% del mar protegido para el 2030. Eso es lo mínimo. España se ha comprometido, ha unido a la Comunidad Europea también. El objetivo del 30% es uno que todos los países de la Unión Europea han apoyado. Pero si queremos obtener los mayores beneficios para todos, tenemos que reconocer que este mito que nos han vendido, que tenemos que balancear el uso con la protección, es un mito porque sí, estamos fuera de balance, con menos del 1% protegido, es decir, donde el 99% está abierto a la pesca.
está abierto a casi todos tipos de pesca con muy poco control, definitivamente está totalmente fuera de balance. Entonces, si queremos recuperar ese balance, si queremos obtener los mayores beneficios, tenemos que proteger muchísimo más de manera total. Y eso significa no pesca y no actividades destructivas, pero permitiendo el uso no extractivo, como el turismo de buceo, por ejemplo, que ayudaría a crear muchos puestos de trabajo, que ahora mismo es lo que se necesita después del COVID. Y entonces me voy a parar aquí. Gracias, Manu. Muchas gracias, Enrique, por la exposición y bueno, ahora le toca el turno a Gloria. Cuando quieras, Gloria, y muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí, especialmente con los tiempos que corren. Sé que un evento como este y ponerlo adelante supone mucho esfuerzo e ilusión y por ello muy agradecida de estar aquí. Os saludo desde República Dominicana. Ayer pegué el salto desde Cuba, desde nuestro laboratorio de corales, aquí en nuestro complejo. Y siendo mallorquina, habiendo crecido en el seno de una empresa familiar turística, no puedo verlo de otra manera. El sector turístico debe ser visto como un aliado con el medio ambiente, un aliado con la naturaleza, con los océanos. El turismo tiene la capacidad de encontrar ese equilibrio socioeconómico, medioambiental, y todos son eslabones muy finos de una misma cadena. El turismo tiene la capacidad de generar no solamente un modelo de negocio rentable, sino también de generar ingresos para su protección, para la conservación de esas reservas marinas que mencionaba Enrique, para ser una herramienta de concienciamiento muy potente y también puede apoyar a las comunidades costeras donde opera. En estos momentos es una realidad que nos encontramos todos en un momento muy crítico, el sector turístico y muchos otros, pero especialmente el sector turístico. Pero no es un momento para hundirse, es un momento para pensar en volver con más fuerza, utilizar momentos de parón para, con innovación, crecer, tener una visión a largo plazo y construir. En nuestro caso, como empresa familiar y como Iberostar, no lo vemos de otra manera. Entonces, seguimos luchando hacia un modelo de turismo responsable. Un modelo de turismo responsable muy ligado a los océanos. Un modelo de turismo responsable que está en contacto y que conciencia, como mencionaba antes. Y en nuestro caso, seguimos muy motivados, buceando mucho en el trabajo. Con nuestro movimiento Wave of Change, seguimos enfocados en economía circular, seguimos enfocados en un consumo responsable de pescado y marisco, seguimos enfocados en salud costera y ahora, como decía, no es momento de parar, es momento de seguir y seguir adelante. Seguimos en marcha con nuestras iniciativas, con la Cátedra del Mar, con la Universidad de las Illes Baleares en Mallorca. Seguimos en marcha abriendo laboratorios como este, que es un claro ejemplo aquí en República Dominicana de lo que está haciendo nuestro equipo científico en cuanto a regeneración de corales. Seguimos en marcha con todas las iniciativas, como decía. Y esto, para no perder esta atracción y este movimiento, también se traslada en la forma estratégica en la que el Grupo Iberostar vemos que queremos hacer las cosas. Por ello, nos hemos marcado una agenda propia de aquí al 2030. Una agenda propia basada en objetivos científicos y muy rigurosa que estamos llevando a cabo. Permitidme que comparta 2 o 3 ejemplos. El primero, dentro de Iberostar tenemos una agenda de circularidad de aquí al 2030 con 3 hitos. El primero es que vamos a ser libres de plástico de un solo uso en todos nuestros hoteles en este año, en el 2020. Para el 2025 seguimos trabajando para ser libres de residuos en todos nuestros hoteles en los 19 países. Libre de residuos implica para nosotros que ningún elemento será llevado a vertedero sin ser tratado. Y como último eslabón de la agenda de circularidad que tenemos, aspiramos también y estamos trabajando mucho para ser neutrales en carbono en el año 2030. Preparo 2 minutos en este último eslabón. En cuanto a neutralidad de carbono, queremos ser muy transparentes. Y muy transparente significa que tenemos muy claro en estos momentos la emisión que tenemos como grupo. Son 230.000 toneladas métricas
de las cuales trabajamos en dos vías. Una, en una reducción en base a procesos operativos y de cambio, y todo lo que no seamos capaces lo compensaremos, pero lo compensaremos con proyectos internos en un 75% y muy mirando hacia el Blue Carbon, como mencionaba también Carlos antes. Un ejemplo de todos estos proyectos internos es la resiembra de manglares que ya estamos acometiendo en nuestros propios hoteles en México y aquí en República Dominicana. Otro hito es el del consumo responsable de pescado y marisco. Siendo apasionados de los océanos, no podemos verlo de otra forma y queremos una vez más ser transparentes y tener una trazabilidad de todo el producto que se vende en el 2020 en un 45%, y esto significa que hemos colaborado con todos nuestros proveedores, tanto aquí en América, para poder tener esa trazabilidad del producto. Nos viene por ritos de apoyo, por ofrecer producto certificado de GSSI, y también un punto que creemos que va a ser muy relevante también al ecosistema de pesquerías locales donde operamos, porque muchas veces no te encuentras el producto que a lo mejor querrías tener. Entonces estamos ayudando a desarrollar FIPS y también apoyando a las comunidades locales en los destinos para poder llegar a ese objetivo de un 100% de trazabilidad en el 2025. Como último ejemplo, es el hecho de que el sector turístico no necesariamente tiene que ir en contra de una salud de los ecosistemas costeros donde tiene presencia. Y ahí nos hemos dado cuenta que con el apoyo de nuestro equipo científico y con un diálogo muy abierto, estamos marcando unos objetivos y criterios científicos claros para poder demostrar que el sector turístico tiene la capacidad no solamente de mantener, sino de mejorar el estado de salud de los ecosistemas costeros donde opera. Una vez más, tendremos mucha transparencia y esos indicadores, cuando surjan, los trasladaremos también y compartiremos. Somos muy conscientes de que todo esto no lo podríamos hacer solos, y todo esto es fruto de muchísimas conversaciones inspiradoras, de partners que nos han ayudado, que no tendría tiempo a mencionar todos, pero sí que esto es un esfuerzo colectivo. Estamos todos en ello y todos estamos haciendo uso de la analogía en el mismo barco. Quisiera remarcar también el poder innovador que ha tenido para nosotros Baleares, porque Baleares ha sido el campo de pruebas para muchísimas iniciativas que luego hemos ido sacando hacia afuera. Por ejemplo, en Mallorca mismo hemos tenido el primer restaurante sirviendo producto certificado de MSC en Mallorca. También en Mallorca hemos confeccionado el manual de circularidad con la Fundación Impulsa y que va a presentar la Organización Mundial de Turismo a finales de este mes. Así que invito a que las Baleares siga siendo un ejemplo, siga siendo un campo de innovación y que no sea conformista, sino que sepa que tiene todos los ingredientes para poder ser un destino también claro, de ejemplo, en muchísimos ámbitos. Con ello, quería también finalizar diciendo que nosotros seguimos creyendo en un turismo responsable, como decía al inicio, un turismo que es capaz de encontrar ese equilibrio, que es capaz de devolver a la naturaleza lo que le ha dado, mantenerse con sentido común y seguir luchando para encontrar ese equilibrio, porque no nos olvidamos, el turismo puede vivir sin los océanos, Alejandra, los océanos pueden vivir sin el turismo, pero el turismo no puede vivir sin los océanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ahora vamos a abrir algunas preguntas por parte del equipo promotor. Entonces, bueno, no sé si queréis seguir algún orden concreto. Sandra, empieza. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Yo en particular le quería preguntar a Gloria. Bueno, primero, desde luego, enhorabuena por la iniciativa, ¿no? Yo creo que necesitamos esos ejemplos de liderazgos y es muy inspirador y de verdad reconocemos el enorme trabajazo que estáis haciendo. Más allá de la legislación, porque ahí es donde yo creo entra la corresponsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad social corporativa.
En concreto, lo que me encantaría saber de cara a aprender, ¿no? Yo creo que también es muy interesante aprender de las dificultades, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que os estáis encontrando? Bueno, seguro que son muchos, ¿no? Pero alguno que quieras compartir y qué estáis haciendo para superarlos. Un poco por aquello de aprender y a veces no reinventar la rueda, ¿no? Gracias. Totalmente. Yo creo que lo importante cuando se intenta acometer transformaciones, hay que tener en cuenta que una transformación no ocurre sin gente. Entonces, el aspecto social es muy importante. Y por mucho que en mi caso yo cometí el error, no tenga las ideas muy claras, ha de que permitir que los plazos naturales de formación ocurran. Entonces, el primer input que daría o el que a mí fue el mayor aprendizaje es programar planes de formación de la gente que te va a apoyar a llevar a cabo esas transformaciones y esos cambios de una forma muy pautada y tener paciencia de ilusionar, tener paciencia de comentar y no solamente de poner, para que la gente pueda entender bien por qué quieres hacer algo y a dónde quieres llegar. Daniel. Muy bien. Sí, un honor poder interrogar a este panel tan ilustre con dos brontosaurios en conocimiento, no en edad, de la ecología marina y con este rayo de esperanza que es Iberostar y que espero que inspire a otros hoteles en el mismo sector. Hoy quiero hacer una pregunta a Enric, pero también quería aprovechar para recordar que hoy se ha aprobado la extensión de la Reserva Marina de Dragonera, lo cual es una buena noticia, y esto incluye 82 hectáreas de reserva integral. Es 0,82 kilómetros cuadrados. O sea que en lugar de 0,16% del mar protegido estrictamente, tendremos quizás un 0,165 protegido, pero bueno, no deja de ser una buena noticia y un espacio con mucho potencial. Vamos a ver un programa de inversión sin precedentes en España en los próximos años, unos 140.000 millones de euros para la recuperación económica, suponiendo que un 2% de esto viniera a Baleares, son unos 2.800 millones. Pongamos que un 10% de esto se puede dedicar a la conservación marina, y ahí va la pregunta para Enric. Yo creo que tenemos un déficit de proyectos ambiciosos para la recuperación marina en Baleares. Tenemos muchas ideas y aquí en el foro se oirán muchas, pero faltan proyectos concretos. Y quería preguntarle a Enric, si tuvieras la decisión en tus manos de qué proyectos financiarías con unos 200 o 300 millones de euros, ¿hacia dónde apuntarías? Bueno, Aniol, primero te quiero agradecer porque me han llamado muchas cosas en mi vida, pero nunca brontosaurio. Me lo apunto. Hoy leía en La Vanguardia Digital que el 70% de los fondos europeos van a ir para la transición ecológica y para la digitalización. O sea que podemos esperar que gran parte de los fondos europeos vayan para una recuperación verde y azul, ¿no? El Blue Green Recovery que estamos hablando, que hay muchos gobiernos que están hablando de eso para no apoyar a las industrias del pasado, que nos van a dejar en el mismo sitio, sino para invertir en las industrias del futuro, para invertir en sostenibilidad, para invertir en esa formación a la que Gloria aludía anteriormente. Entonces, si yo fuera el jefe en España o en Baleares, utilizaría gran parte de esos 230 millones para invertir en recuperar el capital natural del que hablaba Carlos. Invertir, por ejemplo, este año publicamos un estudio económico mostrando que por cada euro que el gobierno invierte en áreas protegidas, la naturaleza nos devuelve como mínimo 5 euros, que va a manos privadas y ayuda a crear empleo. Y estos 5 euros es una subestima enorme, porque todos esos servicios a los que Carlos aludía anteriormente no están cuantificados, no se pueden traducir fácilmente a euros. O sea, los beneficios serían 5 veces mayores que los costos. Entonces, cuando un gobierno va a construir una autopista, nadie discute el costo de la autopista, porque sabemos que eso va a generar beneficios económicos a largo plazo, ¿no? Entonces, yo lo invertiría en una recuperación del patrimonio natural, sabiendo que esa recuperación va a generar beneficios económicos y crear puestos de trabajo.
Marcos, que no sé si tienes alguna pregunta, y luego Marc, que no nos olvidamos de ti porque a pesar de que estés en Londres. Y bueno, de nuevo, gracias a vos, a esta oportunidad de escucharos, ¿no? Yo, Carlos, si me permites, yo me quedo con una cosa que a veces cuando hablamos de la conservación del mar, ¿no? Y sobre todo a un nivel local, que tenemos este privilegio de vivir en estas islas, siempre hablamos de un tema muy emocional, ¿no? De mantener lo que hay, la vida, la fauna, pero hoy creo que los tres habéis puesto una cosa que es fundamental, que es el tema económico, ¿no? Es decir, esto no solo nos permite no mantener, sino mejorar lo que tenemos, pero con una oportunidad económica tremenda, ¿no? Me contabas tú, Carlos, valorando ese patrimonio, Enric dando ejemplos clarísimos de cómo unas reservas marinas lo que hacen es generar aún más riqueza. Y bueno, Gloria, como bien decías, aquí la mayoría estamos muy vinculados al turismo y tenemos esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, hay ejemplos de cómo se hace, tiene un valor económico. Creo que me he quedado ahora sin micro. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo mal, ¿no? Y qué podemos hacer. Y a lo mejor la pregunta, Carlos, es ¿por qué el Mediterráneo sigue siendo el gran olvidado en la conservación internacional? Y preguntarte a nivel local qué retos, qué objetivos realistas nos podemos marcar desde un punto local, ¿no? Aquí en Baleares. Sí, bueno, la verdad es que el Mediterráneo no es una zona que destaque por su liderazgo en conservación marina, lamentablemente. Yo creo que tiene que ver en parte con una pobre gobernanza en general de muchos países. Como el nuestro, lamentablemente el nuestro no ha sido un ejemplo de gobernanza en los últimos muchos años y eso impide que haya una actuación efectiva de conservación y recuperación de la naturaleza, porque en ciclos, digamos, políticos de 4 años o 3 años cambian completamente las prioridades y no se mantiene el curso que es necesario hacer. Y yo creo que es uno de nuestros grandes problemas, es la perseverancia en los esfuerzos y yo creo que también un problema que poco a poco se va soliviantando de educación, el problema de educación de la población y valoración de la importancia de nuestro patrimonio natural. Yo creo que en Baleares, afortunadamente, esa conciliación del valor del patrimonio natural está algo por delante de lo que está, por ejemplo, en la península, quizá porque el hecho de una cultura insular requiere la capacidad de tener una economía sostenible y eso se apoya mucho en los recursos naturales. Yo creo que tenemos que avanzar en gobernanza y en participación, porque también miramos mucho hacia los gobiernos, pensando que son ellos los que tienen que actuar, y yo creo que la sociedad civil tiene muchísima responsabilidad y mucho que aportar y, por ejemplo, Gloria, yo creo que en el sector de turismo, Iberostar está realmente pues, sentando unas bases de una transformación del sector con un compromiso con la sostenibilidad ambiental, no solamente el mar, sino también el concepto de economía circular, que debería ser parte intrínseca de todo nuestro diseño de sociedad, en todos sus aspectos, desde la gestión de materiales a la gestión de energía, a la gestión también del uso de recursos naturales. Enrique ha mencionado un retorno económico de 5 unidades monetarias por cada unidad monetaria invertida en la recuperación. Él se refería al caso de las áreas marinas protegidas, pero si consideramos todas las actuaciones, nosotros calculamos que el retorno es el doble, es de 10 euros por cada euro que invertimos en reconstruir ese capital marino que teníamos. Ahora estamos también hablando mucho sobre el cambio climático como una cuestión que tenemos que abordar, pero tenemos que pensar, y eso lo comentaba justo antes de este foro, estaba en un foro donde teníamos una reunión global de biólogos marinos y economistas, y yo comentaba que no somos conscientes de que el hecho de que los stocks de ballenas en el mundo sean aproximadamente un 20% de lo que eran en épocas históricas,
se debe no a que las hemos cazado para alimentarnos de ellas, sino que las hemos quemado como combustible. Hasta el año 1890 o 80, las ciudades de Europa y de Norteamérica y otros países se iluminaban con aceite, con lámparas de aceite de ballena. Y realmente las hemos quemado, literalmente, y todo ese dióxido de carbono que antes era ballena, ese carbono que era ballena, ahora está en la atmósfera. Entonces ahora hablamos de descarbonizar la economía, se oye mucho hablar de eso, pero en realidad yo creo que ese eslogan está equivocado y lo que tenemos que hacer es descarbonizar la atmósfera para recarbonizar la biosfera, para aumentar esa abundancia de vida que no solamente contribuye a generar esos servicios ecosistémicos, sino que también contribuye a aliviar el problema del cambio climático. Gloria ha comentado que en el Caribe están desplegando iniciativas en torno a carbono azul, conservando y replantando manglares. Eso mismo podemos hacerlo en Baleares porque tenemos al campeón oceánico o la campeona oceánica de secuestro de carbono, que es la Posidonia. Entonces tenemos que también invertir en esa solución. No es todo energía renovable y aumento de mejora de eficiencia, se puede resolver un 70% del problema, pero un 30% de la solución del problema gira en torno a la reconstrucción de la abundancia de vida en el mar y en tierra, que además genera beneficios. Otras formas de mitigar el cambio climático genera costos y el beneficio es no sufrir las consecuencias del cambio climático, pero invertir en recuperar el capital natural, el carbono del océano, genera muchos beneficios para todos. Pero más allá de esos beneficios, yo creo que tenemos que pensar que es una obligación ética y moral con nuestros hijos y nuestros nietos, porque esa ventana de oportunidad que seguimos teniendo para recuperar la calidad de los océanos y de Ibiza y Formentera es una ventana de tiempo con fecha de caducidad. Si no actuamos en 10 años, habremos perdido esa oportunidad y seremos responsables de haber perdido esa oportunidad para muchas generaciones futuras. Nos mirarán con odio y lo harán con razón. Muchas gracias, Carlos. Pasamos el turno todavía tenemos como 15 minutos, ¿no? Marc, que tendrás algunas preguntas. Sí, claro. Primero de todo, la pregunta va para Enric, pero querría decir que me he quedado muy impresionado y quiero felicitar a Gloria porque el programa que tienen realmente a 10 años es espectacular. Me he quedado pues con ganas de conocer más en profundidad. Creo que este espacio ha sido lo suficiente como para poder tener la oportunidad algún día de poderlo conocer en más profundidad. Pero la pregunta que estaba pensando en Enric, que ha dicho que de una manera muy clara que el impacto que tiene preservar y prohibir la pesca tiene un impacto a nivel, vamos a decir, circular muy bueno para las zonas. Entonces, estamos hablando que en el Mediterráneo la protección es muy baja. Ahora mismo Aniol ha dicho que Dragonera se ha hecho la extensión, pero aún así estamos en una situación muy, muy, muy lejos de donde querríamos estar. Y no me voy tanto a lo público por el tema político de lo que realmente es la dificultad para poderlo poner en marcha, estos planes, sino me iría más a la parte, supongo que es de lobby, de pescadores. En cada uno de los sitios en los que has analizado o realmente has visto cómo han encarado este proceso para poder proteger, ¿qué dificultad ha habido para ser pragmáticos y qué cosas deberíamos poder hacer aquí para formar y hacer entender y tener una capacidad de lobby para ver que eso que has explicado lo tangibilicemos y podamos ir añadiendo territorios pues de protección en nuestras islas? Sí, Marc, hay dos temas aquí. Uno es la ignorancia sobre los beneficios de las reservas marinas, ¿no? Entonces, el tema de concienciación, de educación es muy importante. Pero sabemos que la educación por sí sola no es necesaria. Necesitamos incentivos para que la gente en general tome las decisiones adecuadas que les van a beneficiar. Porque los humanos somos muy buenos para
no tomar decisiones y dejar que las cosas se solucionen por sí solas, pero las cosas se suelen empeorar por sí solas. Entonces, tenemos los datos científicos, los datos económicos son muy claros. Lo que se necesita es proporcionar los incentivos. Alrededor del mundo lo que hemos visto es que las comunidades que han decidido ellas crear reservas marinas o pedir a los gobiernos que se creen reservas marinas son las más exitosas, porque ellos, conscientes de que tienen un problema, conscientes de que podrían estar mejor, entonces ellos han decidido cerrar parte de las zonas donde pescan para poder beneficiarse. Pero para eso es muy importante tener la gobernanza adecuada, porque no podemos proteger una zona en Formentera, por ejemplo, ¿no? Para que luego, cuando una vez se han recuperado los peces, vengan los pescadores de toda la península a pescar allí. Entonces no hay ningún incentivo para los pescadores de Formentera. Entonces debería haber un nuevo sistema de gobernanza donde los pescadores locales se pueden beneficiar un acceso con derechos de acceso muy claros, donde son los pescadores locales los que se pueden beneficiar de las reservas locales. Y el otro punto que se necesita es que hay un periodo de transición donde cuando se cierra parte de la zona costera, entonces los pescadores tienen un porcentaje menor de ingresos. Entonces, durante los pocos años hasta que se capturan esos beneficios por el efecto del derrame de los peces, ¿qué pasa con esos ingresos que se pierden, ¿no? Los pescadores no tienen que pescar más afuera, ¿no? Entonces, hay mecanismos financieros muy sencillos para poder financiar ese periodo para que no haya pérdidas de ingreso para los pescadores locales. Y el ejemplo, la analogía que uso yo es cuando tienes una playa muy bonita. Formentera no ha tenido que venir nadie a explicarles o dar incentivos a la gente que ha abierto hoteles o restaurantes en cerca de la playa, porque saben que tienen que hacer una inversión que va a producir beneficios económicos en un futuro no muy lejano. Las reservas marinas es lo mismo, son un negocio con beneficios económicos clarísimos. Entonces, tenemos que abandonar esa visión de que cualquier inversión en conservación es un gasto, es un lujo. No es así, es una inversión en beneficios que van a llegar en un futuro no muy lejano. Entonces, la combinación de un programa educativo y de concienciación junto con un programa de incentivos económicos para ayudar a traducir esa conciencia en acción es lo que se necesitaría. Bueno, quería daros las gracias, Carlos, Enrique, Gloria, de parte de todo el equipo promotor, de parte de todo el Foro Marino, por el lujo de haberos tenido con nosotros. Nos quedan muchísimas preguntas, me quedan un montón. Y bueno, a modo de cierre, pues creo que nos ha quedado, bueno, por lo menos para mí, el mensaje de que podemos hacer las cosas mejor, sabemos cómo hacerlo y encima es muy rentable, ¿no? Entonces cuesta aceptar por qué no lo hacemos, ¿no? Un día hablando con Enrique le decía en broma, igual necesitamos que gestionen la naturaleza, la pesca, economistas, porque estamos viendo que los números demuestran que proteger es un negocio que nos da más dinero, que nos da más pesca. Bueno, eso queda ahí y el mensaje que decía Carlos, que creo que es importantísimo, que no tenemos mucho tiempo, lo tenemos que hacer ya. No podemos esperar que pasen 10 años, 15 años y, como comentaba Enrique, no tomar decisiones. Es verdad, somos buenos para no cambiar, para no tomar decisiones y creo que a todos nos ha impresionado, a mí por lo menos lo ha hecho Gloria. Enhorabuena por ese programa tan ambicioso que yo espero que sea inspirador, ¿no? Dentro de lo que es el turismo, el mundo del turismo. Y para terminar, pues nada, muchísimas gracias y ha sido un placer.